Eh, dame un segundito que voy a poner acá la pantalla de PowerPoint para poder ver el... A ver, ahí está. A ver, ¿ven la pantalla de la presentación o la Sí. diapositiva? El cuerpo del PowerPoint y adentro se ve la diapositiva, el índice de la materia. Ok, acá a la izquierda están viendo entonces todas los slides. Exacto, exacto. Ok, no, tengo que dejar de compartir porque quiero elegir la pantalla equivocada. Acá está, presentación de PowerPoint. Ahora sí. Exacto, ahí está. Muy bien. Bueno, estos son mis redes sociales. Tengo algunas más ahora, la verdad que no me di cuenta de actualizarlas. En todo caso, cuando reciban el PDF con esta clase, les voy a poner las nuevas redes sociales porque he añadido también TikTok, he añadido Telegram y he añadido también Instagram. Excelente. Así que bueno, esas me están faltando ahí para que me puedan seguir. Bueno, mis datos, Leonardo Abdala, este es el canal de YouTube, youtube.com/el depósito de la fe. No sé cuántos conocen mi testimonio, no voy a darlo completo, hay en mi canal varias versiones de mi testimonio, lo que les comparto es que fui predicador protestante durante aproximadamente 20 años, entre los hermanos libres primero y después entre los bautistas, profesor de algunas materias en 3 seminarios bíblicos entre los hermanos libres y los bautistas, y por aproximadamente 21 años y medio, fui un protestante. Nací católico, me bautizaron de bebé, pero nunca me enseñaron la fe cristiana, y en mi proceso de profundizar, a partir de los 20, 21 años, empecé a conocer la Biblia y lo que enseñaba por boca de los predicadores protestantes. Me convertí en maestro y con el correr de los años fui estudiando, profundizando, y siempre tuve interés por lo que enseñaban los padres de la iglesia, porque a mí me habían enseñado que la iglesia católica se había corrompido y que los padres de la iglesia, perdón, y que los protestantes habían recuperado la fe apostólica. Entonces dije, bueno, no tengo ningún problema, entonces en vez de leer estos libros que tengo acá atrás, me pongo a leer libros escritos por los primeros cristianos. Y así fue que a los tropezones, sin conocer mucho y que un proceso de muchos años, fui descubriendo que los padres de la iglesia en realidad enseñaban la doctrina católica. Eso fue muy choqueante para mí y bueno, desencadenó toda una serie de eventos que me llevaron a que me convirtiera en católico con toda la familia. Hoy por hoy estoy procurando dar a conocer a la sociedad, tanto a los católicos como a los protestantes, cuáles son las enseñanzas de los primeros cristianos que a mí me hicieron católico y que me he dado cuenta que tienen doble utilidad para los católicos. Primero, porque les ayudan a defenderse contra los protestantes, y en segundo lugar también porque les ayuda a defenderse de la protestantización de la Iglesia Católica, que está viniendo de la mano de los herejes modernistas, que es algo que no tengo incluido en el curso, pero en algún momento haremos alguna que otra mención sobre el tema. Bueno, comenzamos. Este sería entonces el índice. Tengo entendido que son 4 clases. ¿Me corregís, Ricardo? Sí, exacto, está muy bien, 4 clases y arrancando el día de hoy, 3 viernes consecutivos, salvo el viernes que es Viernes Santo de Semana Santa, obviamente allí hacemos un parate y continuamos el próximo, pero exacto, 4 encuentros. Ok, muy bien. Serían estos entonces los 4 temas que vamos a abordar. Hoy vamos a abordar acerca de qué es un hereje, qué es un cismático, el tema de la tradición apostólica y un poquitito un diagrama de las religiones del mundo, de cómo más o menos se han ido formando. Luego, la semana que viene, o la próxima clase, será el tema de los ataques contra Dios, es decir, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, etc. Luego, el tema de la defensa de los sacramentos. Y finalizamos con el tema de
los ataques contra la iglesia, su liturgia y prácticas, en donde incluiremos muy brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con las cosas tan atacadas, con el tema de uso de imágenes, el tema de María, etcétera. No vamos a hacer un desglose específico de todos esos temas porque no da el tiempo, sino más bien todo lo que es su liturgia y el concepto de una iglesia litúrgica, que es diferente del concepto de una iglesia antilitúrgica, o iglesia entre comillas, ¿no? De un culto antilitúrgico como es el de los protestantes actuales. Bien, tenemos que comenzar definiendo qué es una herejía y qué es un hereje, que es un tema bastante discutido porque, como dijimos hoy, hace un ratito, hay una herejía que está hoy afectando muchísimo a la Iglesia Católica, que es la herejía modernista, de la cual el Papa San Pío X escribió una encíclica llamada Pacendi Domici Gregis en el año 1907, y que otro papa, que no recuerdo ahora el nombre, allá por los años 50, volvió a escribir otra bula papal en contra de esta herejía. Y esta herejía lo que hace es redefinir el credo católico, o mejor dicho, el magisterio entero, pues no solamente el credo, sino redefinir el magisterio completo de la Iglesia, para tratar de abrazar el ecumenismo y hacerle decir que todo el mundo puede salvarse, que todas las religiones son agradables a Dios, que no importa si sos católico, ortodoxo, pentecostal, bautista, testigo de Jehová, mormón, no importa, ni siquiera importa si crees en Cristo, porque las religiones abrahámicas se van a salvar. Bueno, eso es el núcleo más delicado, tal vez, de las herejías modernistas, junto con algunos problemas que tiene también con la deidad de Cristo y los sacramentos. Así que una de las cosas que ha tratado de redefinir el modernismo es el concepto de herejía, para hacerle decir que simplemente bajo ciertas circunstancias muy puntuales uno puede ser considerado un hereje. ¿Y esto por qué? Para no llamarle hereje a todo aquel que no esté dentro de la Iglesia Católica y que no predique la doctrina católica tradicional. Entonces, de esa manera están tratando de rebajar el concepto de herejía para que no se pueda aplicar a todas las personas que debería aplicarse. Por eso, la Bula Gratia Divina, en el año 1656, en el contexto de las luchas de la Iglesia contra el protestantismo, define la herejía como la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a la enseñanza de la Santa Biblia, los santos evangelios, la tradición y el magisterio. Fíjense todas las cosas que están involucradas en el concepto de una herejía. Por lo pronto, lo que está claro es que esta definición, yo he tratado de conseguir la bula, esta no la he encontrado, esta definición que está aquí no hace referencia a la procedencia de la persona, ¿sí?, a la culpabilidad o inocencia de la persona, sino a el hecho concreto de que enseñe algo que es abiertamente contrario al magisterio de la iglesia. Obviamente, o sea, acá no importa si vos enseñás si Adán tuvo pupo o no, no sé si le llaman pupo allá, al ombligo, ¿sí? No importa si enseñás si Adán tuvo o no ombligo, o sea, eso sería una cuestión que no meritaría el título calificativo de iglesias, porque eso en definitiva no te afecta en absolutamente nada para la salvación. Pero ciertamente sí hay doctrinas, y son muchísimas, que sí afectan la doctrina, sí afectan al concepto de la salvación de una persona. Entonces, cuando se refiere a esas doctrinas, que son serias, importantes o pilares fundamentales de la fe católica, cuando se enseña algo contrario a eso que está oficializado por la iglesia, entonces la persona incurre en el acto de herejía por estar enseñando pertinazmente, porque uno puede ser ignorante de eso y cuando se le reconviene de esa situación se retracta, pero uno enseña pertinazmente una enseñanza que es contrario a un dogma, a una propuesta o a las enseñanzas directas de la Biblia, de los evangelios, la tradición y el magisterio de la iglesia. Y un cismático, que no es lo mismo que un hereje, porque un cismático está siempre fuera de la iglesia católica, ¿sí? Un cismático es alguien que ha roto con la comunión de la iglesia católica, sea porque él la rompió voluntariamente, porque fue expulsado, pero se ha ido a un cisma, a un sector, a una secta, a un grupo religioso diferente de la iglesia católica.
puede o no tener una doctrina extremadamente parecida, pero muchas veces hay cismáticos que tienen una doctrina muy parecida, pero fundan una religión diferente, con lo cual, como ya vamos a ver en la clase de hoy, está de alguna manera atacando una doctrina puntual y específica, que es la doctrina de la unidad y unicidad de la Iglesia Católica, con lo cual quien se separa de la Iglesia Católica está atacando la doctrina de la unidad de la Iglesia. Digo, quien se separa para enseñar que también se puede estar siendo iglesia fuera de la Iglesia Católica, como poniendo una iglesia paralela. Entonces, en ese sentido, el cismático está contradiciendo la doctrina de la unidad y la unicidad de la Iglesia Católica. Entonces, hereje se puede ser dentro de la Iglesia Católica o se puede ser fuera de la Iglesia Católica. Ahora, quien es hereje dentro de la Iglesia Católica está visiblemente dentro de la Iglesia Católica, pero interiormente ha sido excomulgado porque el pecado de herejía lo excomulga Dios en primer lugar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Lo siguiente, para entender entonces, herejía es enseñanza contraria al magisterio de la Iglesia, puede ser dentro o fuera. Cismático es el que se va de la Iglesia Católica por decisión propia o por ser separado. Ahora, ¿qué tan importante o trascendental es este tema de la herejía o de los cismáticos? ¿Da lo mismo ser o no ser hereje o ser o no ser cismático? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñan los padres de la Iglesia? ¿Qué enseña el magisterio de la Iglesia? Bueno, dice Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, y aquí resalto, las divisiones. Y la palabra es jairesis. Jairesis, que significa, por ejemplo, la Reina Valera 60, que es la versión más popular de las Biblias protestantes, la Reina Valera 60 lo traduce como herejías. Otras versiones protestantes o católicas lo traducen como cisma o desunión o división. Y aquí no se refiere simplemente al hecho de, bueno, yo estoy peleado con el que se sentaba normalmente en el banco de adelante o con el que se sienta en el banco cruzado ahí en la Iglesia Católica. No se refiere solamente a ese tipo de divisiones dentro de la parroquia, sino al que está en una división, al que está en una herejía, al que está en un cisma, al que está desunido o desvinculado, dividido de la Iglesia Católica. Dice también las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Sobre ellas os prevengo, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, el mismo apóstol Pablo enseña que quien practica la herejía o el cisma no heredará el reino de Dios. Algo similar también enseña Pablo en Gálatas capítulo 8, Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, donde él dice: el que predica otro evangelio sea anatema. Es decir, predicar un evangelio diferente es recibir el anatema de Dios. No me di cuenta de anotar este texto acá, creo que no lo tengo. Recién cuando estaba repasando creo que no lo tengo. Bueno, sí, ahora que me estoy acordando sí lo tengo. Más adelante vamos a hablar de ello. Entonces no vamos a decir eso ahora, lo digo en unos minutos luego. Luego también tenemos el destino de los herejes. Dicen, no heredarán el reino de los cielos. Okay, Gálatas 5, versos 19 al 21. Los herejes cismáticos no heredarán el reino de los cielos. Ahora dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 al 19. Hijitos, es la última hora. Habéis oído que tiene que venir el anticristo. Pues bien, ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Y aquí el apóstol Juan está diciendo una verdad tal vez de las más duras de entender de la Biblia, y que es tan dura, pero tan dura, que hasta yo y los protestantes conmigo, cuando yo era protestante, no entendíamos qué significaba esto. ¿Qué significaba esto? Porque
el apóstol Pablo habla del anticristo como una persona, habla del hombre de pecado, ¿sí? Aquel que llega a sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios para recibir adoración que solo le corresponde a Cristo. Y Juan alude a esto y les recuerda a los receptores de la carta: ustedes saben que tiene que venir el anticristo, pero les advierto, hijitos míos, les dice, ya han aparecido muchos. Entonces acá uno acaba de preguntarse, ¿cómo es que tiene que venir a futuro, pero en el pasado ya vinieron muchos? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué habla de anticristo en singular en futuro y por qué habla de anticristos en plural en el pasado? Y ahora va a explicar, no va a explicar quién es el anticristo, porque el anticristo ya lo entendían, ya sabían que era el anticristo, el hombre de pecado, que está profetizado también por el apóstol Pablo. Pero empieza a hablar de quiénes son los anticristos, de los cuales otras cartas de la Biblia no han hablado en lo absoluto, por lo menos no directamente y ni con este nombre, ¿sí? Los hablan de forma profética. Entonces Juan va a explicar quiénes son estos anticristos. ¿Quiénes son estos anticristos? Los que se habían apartado de la Iglesia Católica, habían estado dentro de la Iglesia Católica y se habían salido para formar un nuevo grupo. Y acá no se está refiriendo a la persona que se aparta de la Iglesia Católica para abandonar la fe en Cristo en cualquiera de sus manifestaciones. La persona que dice, no, yo no creo en Cristo, yo ya no creo en Dios, ya no creo en nada, ¿sí? Esa persona es simplemente un apóstata, ¿sí? Se ha apartado de la fe. Pero hay un término, hay un concepto de apóstata que es más específico, que tiene que ver con los que se apartan de la fe, apostatan de la fe, pero no para no creer en nada, para hacerse ateos, por así decirlo, o agnósticos, sino para convertirse en este caso puntual de los receptores de la iglesia, en grupos gnósticos. ¿Quiénes eran los grupos gnósticos, de los cuales podríamos hablar mucho rato, pero no lo vamos a hacer? ¿Quiénes eran estos grupos gnósticos? Eran grupos que eran rebeldes al magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia enseñaba una cosa, ellos no lo creían. Rebeldes a la tradición apostólica. Ellos no creían en la tradición apostólica, enseñaban su propia doctrina. Eran desacramentalizados, no creían en los sacramentos, no creían que hubiera poder milagroso y salvífico y poder de Dios efectivo y real en los sacramentos de la Iglesia Católica, y la mayoría o no los practicaba o los practicaba como simplemente un acto simbólico. Ustedes ya se van dando cuenta, los que conozcan un poco del protestantismo, de las grandes similitudes que hay entre estos grupos gnósticos y los protestantes del día de hoy. Y van a ver un poquito entonces cómo es que unimos y vinculamos las enseñanzas de los padres de la Iglesia y para hacerlas actuales al día de hoy. Entonces no creían en el Papa, no creían en la tradición apostólica, no creían en los sacramentos y se habían salido de la Iglesia Católica para fundar no una, sino cientos de religiones. Cientos de religiones. Sí, ya en el siglo I, en el siglo II había cientos de grupos religiosos, todos ellos haciéndose llamar cristianos. ¿Sí? Recuerden que el libro de los Hechos nos dice que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Pero los cristianos verdaderos no fueron los únicos que se hicieron llamar cristianos. Los herejes también adoptaron el nombre de cristianos. Y cuando cada cristiano, entre comillas, se ponía el nombre de cristiano, bueno, entonces la Iglesia Católica empezó a llamarse a sí misma católica para separarse del concepto de, bueno, nosotros somos la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia que tiene la fe, que está extendida por todo el mundo, y como los protestantes de aquella época, como los herejes habían surgido posteriores, típicamente eran grupos minoritarios que estaban en una región, en otra, en otra, en otra, en otra, y entonces en la región de Asia había una secta llamada tal, en la región de Roma había a lo mejor otro grupo sectario compitiendo contra la Iglesia Católica llamada tal, en la región de Jerusalén habría 3 o 4 sectas heréticas con la denominación tal o cual, que combatían
contra la fe de la Iglesia Católica, y todas estas religiones, la verdadera y la falsa, se hacían llamar cristianas. Entonces la Iglesia Católica comenzó a llamarse a sí mismo católica y comenzó a llamar a las sectas por el nombre de su fundador, porque claro, la iglesia Católica se llamaba cristiana porque su fundador había sido Cristo, pero la Iglesia Católica empezó a llamar a los que se autodenominaban cristianos, los empezó a llamar por el nombre de su verdadero fundador, que no era Cristo. Entonces les empezó a llamar los valentinianos, los simonitas, los encratitas, los valentinianos, un sinnúmero de nombres, ¿no? Se me vienen ahora otros, los nicolaitas. Fíjense que Jesús, en el libro de Apocalipsis, creo que el capítulo 2, no me acuerdo si el 2 o el 3, en el capítulo 2 menciona la doctrina de los nicolaitas y también la enseñanza de los nicolaitas. Y Jesucristo está poniéndole ese nombre a los grupos sectarios que se hacían llamar cristianos, porque los nicolaitas eran, entre comillas, cristianos, pero que en realidad no habían sido llamados, no habían sido fundados por Cristo. Entonces Cristo no les llama sus iglesias, les llama nicolaitas. Atención, porque el que bautiza a las demás sectas con el nombre de su fundador, que no es Cristo, es el mismo Cristo. Es un dato no menor para entender por qué a los protestantes en sentido general se les llama bautistas, pentecostales, mileristas, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un nombre diferente de Iglesia Católica, no porque haya que ponerles un nombre a todos y bueno, todos tienen que tener un nombre, sino porque justamente los denomina por el nombre de su doctrina fundacional o de su fundador, que no es ni Cristo ni la doctrina apostólica. Y acá lo cierto es que Juan, en este texto de Primera de Juan, está llamándole falsos maestros o herejes y les está llamando anticristo, no les está llamando cristianos. Eso es interesante, porque Cristo no les llamó cristianos y Juan tampoco les llama cristianos a las sectas que se salían de la Iglesia Católica. Les llama anticristos. Anticristos. Entonces aquí la pregunta es, ¿se es de los nuestros? Es decir, ¿se es de la Iglesia o no se es de la Iglesia? Porque estos que se habían salido, como te digo, son los gnósticos, que no eran una única religión, sino que eran cientos de religiones que tenían en común ciertas doctrinas, aunque también entre ellos estaban todos divididos y peleados porque también no se ponían de acuerdo en un montón de cosas. Pero estos que estaban fuera de la iglesia, el apóstol Juan les llama anticristos. Y dice, si estás fuera, no sos de los nuestros y sos en realidad no un cristiano, sino un anticristiano, un anticristo. Entonces, aquí es importante. ¿Qué tan importante? Esto es crucial. ¿Qué tan importante es estar dentro o estar fuera de la iglesia? ¿Qué tan importante es ser de la iglesia católica o no ser de la iglesia católica? Porque ahora estamos presuponiendo que la iglesia apostólica del apóstol Juan es la iglesia católica. Ya lo vamos a mostrar en unos segunditos. Pero ¿qué tan importante es ser de esa iglesia o haber dejado de ser de esa iglesia? Bueno, la diferencia es entre ser llamado cristiano o ser llamado anticristo. Es así de simple. Gálatas 1:8 dice, pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Aquí pregunto, ¿cuál es la autoridad mayor que tiene la iglesia aquí en la tierra? ¿Es el Papa o los apóstoles? ¿Quiénes se sujetaban a quiénes? ¿Los apóstoles se sujetaban al Papa o el Papa se sujetaba a los apóstoles? Bueno, claramente Cristo designó apóstoles, de entre los cuales uno de ellos era Papa. Entonces, Pablo mismo, que no era el Papa de la iglesia, pero sí era el líder de la predicación de la iglesia a la circuncisión, aunque predicó a judíos también, predicaba mayormente a los de la circuncisión, es decir, a los gentiles, mientras que Pedro, que era el líder de la iglesia en cuanto a la predicación, siendo papa, pero era el líder de la iglesia en cuanto a la predicación a los judíos, también a veces predicaba a los gentiles. Y la iglesia tenía estos dos grandes líderes, de los cuales Pablo estaba sujeto a Pedro. Ahora bien, estar sujeto a Pedro no significa que no pudiera
reprocharle alguna falsa enseñanza, porque de hecho Pablo le reprocha a Pedro una falsa enseñanza cuando éste estaba judaizando, al enseñar que se podía comer y beber con los gentiles mientras no había judíos cerca, pero cuando había judíos cerca, no, dejalos de lado a los gentiles, no te juntes con ellos porque se van a ofender los judíos. Entonces estaba jugando a dos puntas, por así decirlo, el apóstol Pedro, y era el Papa. Y el apóstol Pablo lo reprendió públicamente con su autoridad como católico. Ahora bien, Pablo, que es capaz de reprender a un papa porque se estaba equivocando en su enseñanza, porque sí, un papa puede equivocarse en su enseñanza, de hecho Pedro se estaba equivocando en esa enseñanza en concreto. Pablo mismo, que se sentía autorizado para poder reprender a un papa por estar equivocándose en su enseñanza, Pablo mismo dice, yo que puedo reprender a un papa, yo mismo, si yo mismo llego a predicar un evangelio diferente del que les estoy predicando ahora en este momento a ustedes, y recalco de esto, a ustedes, reciba la maldición de Dios. Dice, aunque nosotros mismos, o sea, yo o cualquiera de mis colaboradores, si les, o un ángel del cielo, ya vamos a hablar de eso más adelante porque hay religiones, entre comillas, cristianas, que han sido fundadas porque un ángel del cielo o una aparición o una visión misteriosa les dijo que tenían que predicar tal o cual doctrina. Si nosotros mismos o un ángel del cielo predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. El anatema era condenado al fuego, a la pira, por así decirlo. En el Antiguo Testamento el anatema era aquello que estaba consagrado a Dios porque Dios lo aborrecía tanto que lo quemaba todo, completo, sea animal, sea persona, sea objeto, lo que fuera. Lo que estaba dedicado al anatema tenía que ser quemado por el fuego. El anatema es figura de la condenación, del fuego eterno. Entonces, predicar un evangelio distinto, según el apóstol Pablo, es motivo de condenación. Y claro, ya lo dijo, el hereje no heredará el reino de Dios. Juan dijo que el que predica un evangelio diferente, que el que se sale para predicar falsas doctrinas, falsos maestros, dice, son anticristos. Y aquí Pablo vuelve a enseñar que el que predica otro evangelio sea anatema. Muy brevemente voy a resumir que acá tenemos una grandísima diferencia con los protestantes y lo que es el concepto del evangelio. Porque para un católico, el concepto del evangelio es toda la doctrina apostólica, todo el depósito de la fe. Sí, por eso mi canal se llama El Depósito de la Fe. Toda la doctrina apostólica, todo lo que le ha sido confiado por los apóstoles a sus discípulos para que estos a su vez lo encomienden a otra generación y estos a otra y estos a otra y así hasta el regreso de Cristo. Esto se llama el depósito de la fe. Todo el conjunto de verdades que deben ser defendidas a capa y espada, como diríamos, hasta el regreso de Cristo. Bueno, ese es el Evangelio, mientras que para un protestante hay diferentes concepciones de Evangelio. Por ejemplo, para un luterano o un calvinista o un anglicano o alguno de esos grupos históricos reformados, pero de los primeros, también tienen un concepto de que el Evangelio es toda la doctrina. Y por eso es que, basándose en estos textos, agarraban y quemaban vivos a los que ellos consideraban herejes. Porque los quemaban vivos los mataban. Por ejemplo, los anglicanos mataron a todos los obispos y sacerdotes que se opusieron al rey porque andaban diciendo vos sos un adúltero por andar casándote con segundas nupcias sin estar viudo de la primera. Los luteranos mataban a los católicos, los quemaban vivos, los encerraban en las iglesias católicas y los quemaban vivos con todos los católicos adentro. Y los que encontraban en la calle los mataban así sin juicio de ninguna forma, de ningún tipo. También, por ejemplo, es conocido el caso de la persecución o la inquisición de los calvinistas, por ejemplo, el caso conocidísimo de Miguel Servet, que era un antitrinitario que fue mandado a la hoguera por el mismo Calvino en persona. ¿Por qué? Porque estaba predicando que Cristo no era Dios, entonces eso es predicar otro evangelio significa anatema, al fuego eterno. ¿Sí? Y como prefiguración del fuego eterno que le vendrá a esa persona, entonces el fuego temporal. Lo ataban un palo, le ponían unas leñas debajo de los pies y a quemarlo vivo. De ahí el concepto que es tan discutido hoy por los protestantes de que no estuvo mal que la iglesia o que los imperios y las religiones antiguas quemaran personas a los que no predicaban la misma doctrina que ellos. Y es que los judíos hacían eso.
Los judíos mataban, sea apedreando, sean decapitando, sea ahorcando, sea crucificando, sea quemando vivo. De alguna manera tenían que imponer la pena capital porque la herejía era pena capital entre los judíos y entre los primeros cristianos. Lo que pasa es que los primeros cristianos, como no tenían el poder del gobierno de su lado, no podían ejecutar sentencia de muerte. Cuando tuvieron el poder de su lado, lo que empezaron a hacer fue la expulsión de las tierras. ¿Sí? Una persona que predicaba una herejía era en muchas ocasiones expulsado, desterrado. Y luego las cosas se recrudecieron más, ahí ya no tengo tan claro cuáles son los motivos que hicieron cambiar de esta sentencia de desterrar al hereje o expulsarlo del territorio cristiano, y en vez de hacer eso los empezaron a matar directamente. Pero los mismos hacían todas las otras religiones, porque los romanos mataban a todas las religiones que no fueran la religión oficial, y por eso perseguían a la religión católica. Las religiones de cualquier, el Islam, los hinduistas, los budistas, todos son países que adoptan una religión, o son religiones que están en un país que las ha adoptado, y al defender esa religión persiguen a muerte a todas las otras religiones que no se corresponden. Entonces, este concepto radical que tiene Pablo, que él no lo aplicaba porque él no tenía el gobierno de su lado, pero este concepto radical de decir, el que predica una herejía, el que predica otro evangelio, va a recibir la condenación eterna de Dios. Muchos otros lo interpretaron y lo empezaron a aplicar con conceptos similares a la Inquisición de diferentes maneras, sea muchas ocasiones con torturas muy crueles, lamentablemente, sea desterrando, que esa era la medida más básica y la más popular, sobre todo en los primeros siglos, o llegando al caso de también las persecuciones. Pero como decíamos, ¿por qué los evangélicos hoy, y digo evangélicos, los que son protestantes de los protestantes? No vamos a hacer un curso de historia del protestantismo, pero los protestantes surgen con Lutero, con Calvino, con Zwingli y otros grupos de los primeros siglos, pero después hay otros que dijeron no, a ver, los protestantes no reformaron la iglesia lo suficiente, no tomaron suficiente distancia de Roma, hay que tomar todavía más distancia. Entonces esos dijeron, no puede haber un gobierno centralizado, no tenemos que tener un credo, no tenemos que tener otros sacramentos. Bueno, empezaron a alejarse todavía más de la iglesia católica en relación a lo que ya se habían alejado los primeros grupos protestantes. Entonces yo digo, los católicos, por un lado, los protestantes como una referencia genérica o en general específicamente de los primeros reformadores, y los evangélicos vienen a ser todos los grupos protestantes más contemporáneos, los bautistas, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, los nazarenos, que son grupos mucho más nuevos en cuanto a su fecha de fundación. Bueno, los evangélicos tienen un concepto de evangelio muy chiquito. Evangelio es Cristo fue encarnado sin la participación, Cristo encarnado en el vientre virginal de María sin la participación de varón. Cristo hizo milagros, Cristo murió en la cruz por tus pecados, vivió sin pecado, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a volver a reinar. Básicamente eso y alguna que otra cosa más conforma el evangelio. Si vos crees eso, estás creyendo el evangelio. ¿Y qué pasa con esto de que Cristo es Dios o no es Dios? ¿Y la autoridad de la iglesia? ¿Hay magisterio o no hay magisterio? ¿Existe tradición apostólica o no existe tradición apostólica? ¿Existe sucesión apostólica o no existe sucesión apostólica? ¿Es lícito venerar santos? Otra cosa es cómo los veneramos, pero ¿es lícito venerar santos o no es lícito venerar santos? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Los sacramentos, ¿son 7 o son 2 o no son ninguno? Bueno, todas esas cosas para los evangélicos no forman parte del evangelio. Algunos, ya vamos a ver un poco más adelante, algunos un poco más radicales, sí lo consideran parte del evangelio, entonces son más como exclusivistas. Pero al tener este concepto reducido del evangelio, vos podés ser pentecostal, podés ser mormón, podés ser testigo de Jehová, podés ser bautista, podés ser nazareno, podés ser lo que quieras, y estás creyendo el evangelio, y todas las demás doctrinas en las que sos diferente, bueno, no importa, esas no importan, no te afectan a la salvación porque no son el evangelio y tampoco son los que están parados en este versículo que se refiere aquí a Pablo. Entonces, un bautista y un pentecostal, aunque no se quieren mucho porque tienen un montón de diferencias entre ellos, dicen que predican el evangelio.
¿Por qué? Porque creen en Cristo, porque creen que murió por los pecados, porque resucitó, porque ascendió y porque va a venir a reinar. Va a volver Cristo a reinar y a gobernar y a juzgar. Entonces, este tema de qué tan amplio es el Evangelio en cuanto a cuántas doctrinas abarca, es lo que hace que un católico entienda que no te puedes salir de la Iglesia Católica sin caer en herejía y el anatema de Pablo, y lo que hace que un protestante, sobre todo los protestantes más contemporáneos, digan, bueno, vos podés predicar esto, hacer todo diferencia en estas cosas, pero mientras que prediques este puchito chiquitito de doctrinas, entonces estás predicando el Evangelio, quédate tranquilo, que no caes bajo el anatema de Pablo. Bueno, y esa es la diferencia. Y otra cosa muy importante de este texto es que dice, si alguien les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, y acá está el canon, la regla, la medida con la que tenemos que comparar el evangelio, porque no es lícito decir lo siguiente, ¿cómo sé que estoy predicando el verdadero evangelio? Y porque lo está en la Biblia. Pará, pero eso es tu interpretación de la Biblia. Es tu interpretación. Vos creés que estás predicando lo que dice la Biblia realmente. ¿Sí? Entonces es un razonamiento circular. ¿Cómo sabes que estás en el verdadero evangelio? Porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué lo dice la Biblia? Porque yo lo creo que así lo dice. ¿Y por qué crees que así lo dice? Porque así lo leo en la Biblia. ¿Y por qué lo lees así en la Biblia? Y porque yo entiendo que de esa manera es la Biblia. Y es un razonamiento circular. Y no, Pablo rompe ese razonamiento circular y dice, no, cualquiera que diga estar predicando el evangelio que está en la Biblia tiene que ir y compararlo con el evangelio que Pablo le predicó a sus discípulos. Y de ahí la importancia y la necesidad de comparar lo que nosotros estamos predicando con el evangelio que recibieron los padres de la iglesia. ¿Se entiende? Por eso en mi canal hacemos tanto énfasis en los padres de la iglesia, sin dejar de lado lo que enseña la Biblia. Lo que justamente mostramos es la armonía entre los padres de la iglesia y la Biblia, porque la Biblia le podemos decir cualquier cosa, pero cualquier cosa, hasta enseñar el suicidio. Bueno, seguimos con el tema del destino de los herejes y cismáticos. Esto es lo que explicaba en la diapositiva anterior, ¿no? Que para un protestante el evangelio es creer que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día por tus pecados y que ascendió al cielo y que va a volver. ¿Sí? No importa si Cristo es Dios, y cuántas veces va a venir, y el resto de las doctrinas no importa, porque si vos crees en Cristo como tu Salvador, entonces ya sos salvo. Y ahí está la diferencia entre qué significa evangelio o qué debería significar evangelio para un católico y qué debería significar evangelio, y qué significa, mejor dicho, para un evangélico la palabra evangelio. Dice Judas 1, 18 al 19, que os decían, en los últimos tiempos habrá quienes se burlen de todo y vivan según sus impías concupiscencias. Estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales, que no tienen el espíritu. Nuevamente, esta acusación se dirige principalmente a gnósticos ya existentes. ¿Qué está diciendo el apóstol Judas? Bueno, no el apóstol Judas, sino Judas. ¿Qué está diciendo? Que en los posteriores tiempos va a haber gente que provoque divisiones en la Iglesia Católica. Y esas divisiones, ¿por qué las producen? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Eso significa que en el protestantismo no está el Espíritu de Dios? No, no está el Espíritu de Dios. Ciertamente Dios está en todos lados y puede obrar aún hasta en el más impío de los impíos. Hasta milagros puede obrar entre los impíos. Pero sí es cierto que no se puede decir que el Espíritu Santo esté sino puede estar operando pero no en. Porque tenemos esto que dice aquí la Biblia, que los que crean divisiones son hombres meramente naturales que no tienen el Espíritu de Dios. Lo dice la Biblia. Los que crean divisiones no tienen el Espíritu. Ahora, dice otra característica que yo la resalté acá, dice, se burlan de todo. Se burlan de los sacramentos, se burlan de la autoridad apostólica, se burlan de la asociación apostólica, se burlan de la tradición apostólica, se burlan del magisterio de la Iglesia Católica, se burlan de todo lo sagrado que tiene la Iglesia Católica. Se burlan, se burlan, se burlan y se burlan. ¿Sí? Cada uno viviendo y enseñando y creyendo lo que mejor le parece. Pero bueno,
como no tienen el Espíritu de Dios que los guíe y los sujete al magisterio de la Iglesia Católica, entonces enseñan cualquier cosa. Esto Judas lo está enseñando principalmente de los gnósticos que existían en aquella primera época, que como dijimos tenían un montón de creencias compartidas con los protestantes de hoy. Esos gnósticos de los que está hablando eran cismas que habían surgido de la Iglesia Católica. ¿De dónde surge Lutero? ¿De dónde surgen los calvinistas? ¿De dónde surgen los anglicanos? ¿De dónde surgen todas las otras sectas y religiones del mundo que se profesan cristianas? De la religión católica. ¿Sí? Son cismas que se burlan del magisterio, de la tradición. Y por ejemplo, los primeros protestantes, allí conocidos como gnósticos, fueron fundados por Simón el Mago. Vean, por ejemplo, luego Hechos capítulo 8, y ustedes se van a encontrar que un tal Simón Mago se hace creyente, pero queriendo lucrar con el tema de los sacramentos, quiso sacar ganancia con el tema este de dar el Espíritu de Dios, y bueno, los apóstoles lo expulsaron de la iglesia, y este ¿qué hizo? ¿Se quedó en el molde? No, fundó su propia secta a imitación del cristianismo apostólico. ¿Y qué hizo? Tenía sus propios sacramentos. Miren, una de las grandes pruebas de que la iglesia tenía todos los sacramentos en la iglesia primitiva es que Simón el Mago enseñaba su propia versión de los sacramentos. Falsos, claramente falsos, pero enseñaba su propia versión de los sacramentos y es el fundador, el primer fundador de la primera denominación gnóstica. Y luego vinieron otros que se fueron dividiendo. ¿Y por qué se dividen? Porque no tienen el Espíritu. ¿Y qué es el protestantismo? División, de división, de división, de división. Ya van 40.000, 50.000, 70.000, 100.000 denominaciones diferentes. ¿Por qué? Porque lo que mantiene unido al cuerpo de Cristo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Bueno, hoy la versión moderna y contemporánea del gnosticismo es el protestantismo y tienen muchísimas cosas en común. Bueno, vamos a ver un poco ahora entonces Juan 17:21, un texto fundamental que es muy mal interpretado. Que todos sean uno. Hemos visto recién el destino, es decir, hemos visto qué es un hereje, lo hemos visto el destino de los herejes y ahora vamos a ver la unidad de la iglesia. Dice Juan 17:21, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, la unidad de la iglesia visible, la unidad visible de la iglesia es propósito fundamental de Cristo para que el mundo crea en Cristo. Y quien atenta contra esta unidad está haciendo cosas que perjudican la evangelización del mundo. De manera tal que quien se sale de la Iglesia Católica para predicar un evangelio diferente, por más que haya malos católicos, que los hay, quien se sale de la Iglesia Católica para predicar un evangelio diferente está poniéndole palos en la rueda, por así decirlo, a la predicación del evangelio. Pero ahora vamos a explicar un poco cómo entiende cada grupo este versículo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, junto con los padres de la Iglesia, entiende esto, que hay una única iglesia y un único credo, una única iglesia con un único y mismo credo. Tienen que ser uno, una unidad perfecta, no solamente una vinculación física, sino una vinculación espiritual y teológica, porque tal es la unión entre Cristo y el Padre. Ellos no están en disidencia ni peleados unos con otros. Ellos están en armonía en todos los aspectos y no solamente en armonía teológica, que también están unidos por compartir la misma naturaleza, como enseña el credo de la Iglesia Católica. Entonces las sectas no están ayudando a la predicación del mundo, están destruyendo la predicación del mundo y combatiendo a la única iglesia. Los protestantes separatistas, y acá no voy a poner un nombre concreto porque están todos mezclados, aún dentro de una misma denominación puedes encontrarte un pastor que es más separatista y otro que es más ecuménico. Entonces, sin importar la denominación, aunque hay ciertas tendencias de que tales denominaciones se comportan de tal forma y tales denominaciones se comportan de tal otra, vamos a clasificarlos de otra manera. Los protestantes separatistas entienden este versículo como que dentro de su mismo grupo religioso tiene que haber unidad. Pero en general, las otras
iglesias, entre comillas, también son la iglesia. Y enseñan el concepto de una especie de iglesia invisible, en donde hay una iglesia que tiene la mejor doctrina de todas, y todas las demás están un poquito degradadas, unas un poquito más, otras un poquito menos, pero son a regañadientes, confiesan, la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es invisiblemente unida. Acá está, esto es importante. La iglesia de Cristo, la verdadera, la iglesia católica, tiene que ser interior y espiritualmente unida y visiblemente unida. En el concepto de la iglesia invisible de los protestantes, es visiblemente desunida, porque están los bautistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, adventistas, lo que fuera, están visiblemente desunidos, pero invisiblemente unidos porque creen en Cristo. ¿Se entiende cómo ellos van torciendo el concepto de lo que enseña el versículo? Entonces estos protestantes separatistas, aunque a regañadientes reconocen que son cristianos los otros grupos, pero los miran de mala gana y tratan de evitarlos y no juntarse mucho con ellos, salvo, bueno, lo mínimo y necesario, en algunos casos ni eso, ni eso. Estos, por ser tan radicales, muchos de ellos tienden a decir que la Iglesia Católica no es cristiana, no es cristiana. Que los católicos no son cristianos, que no se salva ningún católico, etc. Bueno, hay otros grupos de protestantes donde son un poquito menos separatistas, que ellos empiezan a decir, bueno, sí, si vos predicás el Evangelio, si vos crees el Evangelio, mejor dicho, sos de la Iglesia de Cristo, y todas las iglesias son de igual valor, porque todas tienen sus aciertos y todas tienen sus errores. No creen que haya una iglesia que tenga la verdad, ¿sí? Tampoco importa mucho el credo, ¿sí? Así que siempre que creas lo básico del Evangelio, y aquí está por qué es tan importante esto justamente de creer que Evangelio es toda la doctrina del Nuevo Testamento y la tradición apostólica, o creer que simplemente Evangelio es 3, 4, 5, 6, 7, 10 postulados básicos que deben ser respetados y el resto no importa. Entonces, como para estas personas Evangelios son simplemente hechos históricos, encarnación, muerte, resurrección, ascensión y venida de Cristo, y alguna que otra cosa más, que añadir alguno, entonces la Iglesia Católica, como predica también estas cosas, se van a salvar porque son sinceros, porque algunos católicos, y ponen algunos católicos, son sinceros, mientras que dicen que todos los otros se salvan porque todos los otros son sinceros, ¿sí? Mientras los católicos no, solamente unos poquitos se van a salvar. Ya rebajan un poquito el nivel de enemistad con la Iglesia Católica para concederle que por lo menos algunos se salvan por ser católicos muy sinceros. Después están los protestantes ecuménicos. Y vamos viendo como que mientras el grado de separatismo baja, va aumentando el grado de ecumenismo. Entonces la iglesia original era completamente separatista, pero completamente separatista. Había una única iglesia, los que se separaban estaban separados del cuerpo de Cristo, y por eso separatistas absolutamente, y cero ecumenismo. Y mientras que van apareciendo denominaciones cada vez más contemporáneas y las confesiones actuales van siendo cada vez menos separatistas y concediendo más lugar al error, va entonces dándose lugar al ecumenismo, al punto tal de que hoy en día el ecumenismo es más importante que la evangelización, y el separatista es mal visto, es visto como una persona sectaria, divisiva, vos no tenés la verdad. Bueno, este es el problema, que ha habido un cambio, un desplazamiento en esta doctrina en su relación a qué tan importante es ser o no ser de la única y verdadera iglesia, y qué es el evangelio, que está todo torcido, está todo torcido. Bueno, entonces, para estos protestantes ecuménicos, la Iglesia Católica es una más, como cualquier otra, con tantos derechos y tantas virtudes como cualquier otra, ¿sí? Pero el credo tiene realmente poca importancia. Entonces, si crees en Cristo, sos de la Iglesia, y ven, y todos nos tenemos que respetar, ¿sí? Acá todos valemos igual, tenemos que empezar a unirnos. Ellos ya empiezan a decir el concepto de tenemos que unirnos, mientras que los otros reconocen que todas las iglesias son iglesias, entre comillas, no procuran unirse. No procuran unirse, porque dicen hay que mantener la pureza de la doctrina. Mientras que están estos ecuménicos, a los que les importa 3 pepinos la pureza de la doctrina, ¿sí? Y dice, vos podés creer A, vos B, vos B, C, no importa nada, pero tenemos que unirnos. Y ellos van enseñando que la iglesia, basándose en Juan 17, tiene que unirse sin importar en credo. Y acá vemos un problemón, porque Juan enseña que el Señor enseñó esto en relación a que tienen que ser uno en todo sentido, mientras que estos otros dicen tienen que ser uno en cuanto a su visión exterior, pero interiormente tienen que ser
pueden ser todos diferentes, ¿sí? Y luego están los ecuménicos extremistas, y es aquí donde cae la categoría tanto de católicos modernistas como de los protestantes ecuménicos más extremistas y promotores, porque de hecho el ecumenismo surge de los protestantes, no de la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica es hoy parte esencial del ecumenismo, el ecumenismo no surge de la Iglesia Católica, surge de los protestantes, y la Iglesia Católica lo rechazó a ese tema al principio. Entonces, ¿qué dicen los ecuménicos extremistas? Dicen, hay que unir todas las religiones abrahámicas. ¿Por qué? Porque no importa si crees en Cristo o no crees en Cristo. Creemos en un mismo Dios. Acá ya no importa si crees en Cristo o no. Acá lo importante es creer en Dios. ¿Crees en Dios? Hay que unirse. ¿Sí? Hay que unirse todas las religiones abrahámicas. Porque creemos en un mismo Dios y Dios va a salvar a todos. Incluso hay entre los extremistas quienes llevan al extremismo del extremismo, en donde no les importa absolutamente nada. Y te podés unir con un budista, te podés unir con un musulmán, te podés unir con un pentecostal, te podés unir con un hindú, te podés unir con una secta del medio de la Amazonia, ¿sí? Que, no secta, con una religión del medio de la Amazonia que adora a los dioses de lo que fuera. No importa, porque acá lo importante es creer, porque tenemos que tener una misma fe en el mundo y tenemos que amarnos todos. Está bien, sí, es cierto que tenemos que amarnos, pero Jesucristo no dijo que iban a ser todas ovejas en el mundo. Jesucristo dijo que Él los iba a enviar como corderos en medio de lobos. Eso está poniendo una diferencia entre lo que es el católico verdadero, que es una oveja, y los demás, que son lobos. Bueno, este ecumenismo extremo de no importa nada, absolutamente nada, hay que formar una única religión, ¿sí? Es lo que va a conformar la religión del anticristo, la Babilonia espiritual de la que habla el libro de Apocalipsis, que será el gobierno del anticristo y la religión del anticristo. Dice Efesios 4, 3 al 6, continuamente dispuestos a conservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. Y resumimos este texto diciendo, tiene que haber un solo credo. ¿Sí? No hay tal cosa como una iglesia invisible en donde visiblemente confesamos tener fe en Cristo, pero después la realidad es que todos tienen una fe distinta, bautismos diferentes, distinta fe, distintos conceptos de Dios, pertenecen a distintos cuerpos, creen cosas diferentes del Espíritu Santo. No es lo que enseña Pablo, ¿sí? Un solo bautismo, un solo Dios, una sola fe. Y acá fe no es la fe de, bueno, yo tengo fe en el sentido que yo creo, yo realmente estoy confiado en, no. Acá fe significa un solo cuerpo de creencias, un solo cuerpo de creencias. Mientras que entre los protestantes, que no son la iglesia de Cristo, ellos ni siquiera se reconocen el bautismo entre ellos. Ni siquiera se reconocen el bautismo entre ellos. Y claro, si los bautismos de todos ellos son todos bautismos falsos. Bautismos falsos en el sentido de que no son completos, porque algunos de ellos ejecutan el bautismo trinitario, pero como no tienen la intención, según lo que dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica, para que el bautismo sea válido, tiene que tener la intención de la Iglesia Católica, es decir, regenerar, perdonar pecados, dar el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos bautismos son inválidos en ese sentido, aunque sean trinitarios, no pueden dar el Espíritu Santo. Y por eso, y de esto he hecho videos en mi canal acerca del bautismo, por eso los padres de la Iglesia y los concilios de la Iglesia Católica dijeron, los que hayan sido bautizados con bautismo trinitario en otras religiones, cuando se arrepientan y vengan a la Iglesia Católica, el obispo tiene que imponerle las manos para darle el Espíritu Santo que el bautismo de los herejes no les pudo dar. Porque está bien, yo no te voy a rebautizar, no te voy a volver a bautizar porque solamente puede haber un único bautismo, pero te voy a imponer las manos para darte el Espíritu Santo porque el bautismo que da el Espíritu Santo es el bautismo católico. Y el bautismo de los herejes no puede dar el Espíritu Santo. Y eso está en un concilio ecuménico. Pueden ir a mi canal y buscar los videos que hice sobre el bautismo, donde tengo todas las citas sobre eso. Dice Judas 1.3. Queridísimos, como tengo gran interés en escribiros sobre nuestra común salvación, me siento obligado a dirigiros esta carta para exhortaros a combatir por la fe. Y acá fe es la misma palabra que Efesios
4:5, es la palabra pistis. Combatir por la pistis, por la fe, que son convicciones, creencias, que ha sido entregada a los santos de una vez por todas, porque se han infiltrado ciertos hombres que ya desde hace tiempo señalados en la Escritura para esta condenación. Es decir, se han metido bajo el amparo del nombre de iglesia un montón de personas infiltrados, pero que no tienen la doctrina de la Iglesia Católica, sino que la tuercen. ¿Sí? ¿Y qué dice el apóstol? Perdón, acá de vuelta con el apóstol. ¿Y qué dice Judas? Dice Judas, hay que combatir. Por eso llamo y exhorto a todos ustedes que están escuchando. Algunos estarán escuchando este video simplemente para aprender. Otros tal vez tengan un poquito más de conocimiento y quieran utilizarlo como herramienta para combatir. Hay muchas formas de combatir, ¿sí? Están los que proveen los elementos necesarios para los soldados y están los que se convierten en soldados. Pero el soldado, como dice el apóstol Pablo, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? O sea, ¿quién puede estar en el campo de batalla y proveerse los recursos para sobrevivir en el campo de batalla? No, dice el que predica el evangelio viva del evangelio. Entonces están los que, bueno, yo no tengo tanto conocimiento, pero tengo los recursos, apoyo a los soldados del evangelio, ¿sí? Y están los que dicen, tengo conocimiento, Dios me concedió el conocimiento, bueno, tengo que ser de los que entonces están en el frente de batalla combatiendo con ese conocimiento, poniéndolo a disposición para defender, combatir por la fe, por las convicciones originales de la Biblia, ¿sí? Y dice Judas que esta carta es la misma de la que se refiere a los que provocan divisiones. Es decir, acá está diciendo, tenemos que combatir por la fe porque hay infiltrados. Y estos infiltrados, ¿quiénes son? Los que en Judas 1:19 había dicho, los que no tienen el Espíritu y que provocan divisiones. Entonces, hoy los protestantes que no tienen el Espíritu, porque su bautismo no les ha podido dar al Espíritu Santo, simplemente tienen un bautismo trinitario, pero que no les da el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu, son cismáticos, enseñan herejías, hay que combatir contra ellos, lo dice la Biblia. Aunque no diga ese nombre, pero dice los que son cismáticos, hay que combatir contra las falsas herejías producidas por los cismáticos. Y la fe es una sola y hay que defenderla. Ahora, vamos a ver, avanzar el tema, dejamos de lado un poquito el tema de la Biblia, hay muchos más textos, pero con eso debería ser suficiente, y vamos a ver qué enseñan los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía dice, no os engañéis, hermanos míos, si alguno sigue al que se separa, o sea, al que hace un cisma, al que se separa de la iglesia católica, si alguno lo sigue, ¿sí?, no heredará el reino de Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Gálatas 5, 18, 19, 20, 21, dijo, el cismático, el que se separa, no heredará el reino de Dios. ¿Y qué enseña San Ignacio de Antioquía? El que se separa y el que sigue al que se separa. Es decir, el pastor de una congregación separada y el que va y asiste allí, ¿sí?, no heredará el reino de Dios. Dejemos a la misericordia de Dios el caso de los niños muy pequeñitos que no pueden ser capaces de seguir, porque no pueden poner su asentimiento en la doctrina de un protestante. Distinto es el caso de un niño católico que tiene la bendición de haber sido bautizado de niño y no solamente se le enseña la doctrina católica de niño, sino que como fue bautizado muchas veces de bebé, tiene perdonado el pecado original que lo hubiera condenado de otra manera. Mientras que entre los protestantes no tienen ningún tipo de perdón de pecados porque su bautismo no perdona pecados. No perdona pecados. No tienen la intención de hacerlo, entonces no lo puede hacer. Así lo enseñan los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica. Si alguno sigue al que se separa, no heredará el reino de Dios. El que camina en sentencia ajena, es decir, los mandamientos de otra iglesia, de otro culto, de otra religión, de otra separación, de un sector, el que camina obedeciendo los mandamientos de otro grupo religioso, ese tal no se conforma a la pasión de Cristo. Lo dice San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, en su carta a los Filadelfios 3:3. Tertuliano. Por lo demás, si algunas herejías se atreven a insertarse en la edad apostólica para parecer transmitidas por los apóstoles, por cuanto existieron en tiempo de los apóstoles, nosotros podemos decir, publiquen entonces los orígenes de sus iglesias, desplieguen la lista de sus obispos, de modo que, a través de la sucesión que discurre desde el principio, aquel primer obispo haya tenido como garante y antecesor a alguno de los apóstoles o a alguno de los varones apostólicos, pero que haya perseverado con los apóstoles. En efecto, de esta manera,
dan a conocer sus orígenes las iglesias apostólicas, como la iglesia de los esmirniotas cuenta que Policarpo fue puesto por Juan, como la de los romanos, que Clemente fue ordenado por Pedro. De igual modo, ciertamente también las otras iglesias muestran vástagos de semilla apostólica, poseen destinados el episcopado por los apóstoles. Inventen algo semejante los herejes, pues luego de tanta blasfemia, ¿qué es ilícito para ellos? Aquí Tertuliano lo está diciendo esto en un libro que se llama Prescripciones contra todas las herejías. Es decir, Tertuliano está escribiendo un libro que es un tratado en donde él combatía todas las herejías que andaban dando vueltas por ahí. Y dice, ¿cómo los combatimos nosotros? Mostrándoles que, que nuestros obispos tienen una sucesión apostólica hasta los primeros días. Dice, los herejes no pueden hacer eso. Los herejes no pueden tener una lista, porque no la tienen, una lista ininterrumpida de sucesores apostólicos. Y no solamente sucesores apostólicos, sino también varones apostólicos, es decir, de los discípulos directos de los apóstoles, y que haya perseverado con los apóstoles. Una nota más. Aquí cuando dice Clemente fue ordenado por Pedro, se está refiriendo a San Clemente Romano, papa que fue declarado papa allá por el año 90. Pedro hacía 20 años que había muerto, más o menos. Sí, 20, 25 años que había muerto. Entonces, ¿cómo puede ser que acá diga que Clemente fue ordenado por Pedro? Bueno, porque no se refiere a que haya sido puesto en el papado por Pedro, sino que fue ordenado sacerdote por Pedro en persona. ¿Sí? Muchos años antes de que fuera elegido por papa. Bueno, el criterio para determinar si una iglesia era verdadera o no era la sucesión apostólica de sus obispos. No es el único criterio, también estaba el tema de que tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles, pero tenía que tener la sucesión apostólica. Si no tenía la sucesión apostólica, no podía ser la iglesia apostólica o la iglesia de Cristo. Cipriano, obispo de Cartago, a una carta a otro obispo llamado Yubayano, se conoce como Epístola 73. No me acuerdo ahora si Yubayano era obispo o presbítero, creo que era obispo. Dice, y si consideramos qué es lo que pensaron los apóstoles de los herejes, no les llama cristianos, les llama herejes, veremos que en todas sus epístolas los execran y detestan su impiedad sacrílega, pues cuando dicen que sus palabras se extienden como un cáncer, ¿cómo pueden dar el perdón de pecados unas palabras que se introducen como un cáncer en los oídos de los oyentes? ¿Sí? Pequeño paréntesis. Está rechazando el hecho de que en las congregaciones de los herejes no se podía perdonar pecados. Así, ningún hereje podía agarrar y decir, yo te perdono los pecados en el nombre de Cristo, porque Cipriano dice, si Pablo, ¿sí?, los otros apóstoles, el Señor Jesucristo, dicen que las palabras de esa persona son como un cáncer, ¿cómo puede ser la cura del cáncer que es el pecado? ¿Sí? ¿Cómo puede la misma enfermedad curar? Y entonces Cipriano dice, bueno, si sus palabras, las palabras de los herejes son un cáncer, ¿cómo puede ese cáncer curar el pecado? No puede. Tienen la cita ahí, 2 Timoteo 2:17. ¿Cómo pueden dar el perdón de los pecados unas palabras que se introducen como un cáncer en los oídos de los oyentes? Y cuando dicen que no hay nada en común entre la justicia y la maldad, nada en común entre la luz y las tinieblas, ¿cómo pueden las tinieblas iluminar o la maldad hacer justos? Y él está refiriéndose aquí a la iluminación, que es el bautismo, ¿sí? Referirse al perdón de pecados que concedía el bautismo, ¿sí? Y aquí había una discusión entre Cipriano de Cartago, incluso hasta con el Papa, porque Cipriano de Cartago y el Papa creía en lo mismo en cuanto a que el bautismo de los herejes no podía salvarlos, ¿sí? Pero sin embargo Cipriano los rebautizaba, ¿sí? Y el Papa dijo, no, no los podemos rebautizar. El bautismo se les respeta, pero hay que imponerles las manos para que reciban el Espíritu Santo, el perdón de pecados, la regeneración, porque el bautismo de los protestantes no podía darles eso, ¿sí? Cipriano era un poco más extremista y decía, no, hay que rebautizarlos por completo. Bueno, pero al margen del tema de si rebautizar o no rebautizar, en lo que estaban de acuerdo es que las tinieblas no pueden iluminar, el cáncer no puede salvar. Y cuando dicen que ellos no son de Dios, sino del espíritu del anticristo,
¿Cómo pueden tratar las cosas espirituales y divinas unos hombres que son enemigos de Dios y cuyos corazones ha poseído el espíritu del anticristo? Es decir, ¿cómo puede el que no tiene el espíritu de Dios, sino el espíritu del antidios, el espíritu del anticristo, tratar y hablar y tratar de ofrecer la religión de Cristo? Entonces dice, si dejamos pues las discusiones humanas tan expuestas a error y nos atenemos sincera y piadosamente a la autoridad del Evangelio y a la tradición apostólica, entendemos que los que dividen y atacan la iglesia, resalto eso, entendemos que los que dividen y atacan a la iglesia, los que son llamados adversarios por el mismo Cristo y anticristos por los apóstoles, no tienen ningún acceso a la gracia saludable de la iglesia. ¿Sí? Autoridad del Evangelio aquí se refiere al Nuevo Testamento, que todavía no estaba conformado por completo y no tenía nombre del Nuevo Testamento, ¿sí? Y a la tradición apostólica. ¿Sí? Debían atenerse a lo que enseñaba el Nuevo Testamento y a la tradición apostólica. Y los apóstoles no les llamaban cristianos, les llamaban herejes, anticristos. Cristo les llamaba adversarios. Y obviamente no podían oficiar sacramentos válidos porque eran todo lo contrario de los sacramentos. Sigue diciendo en su carta a Jobayano, San Cipriano de Cartago. Sin embargo, no hay motivo para que nadie, con el fin de atacar la verdad cristiana, contraponga el nombre de Cristo diciendo, los bautizados en el nombre de Jesucristo, donde quiera y como quiera, han adquirido la gracia del bautismo. Porque, puesto que el mismo Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recordemos, el bautismo salvaba y perdonaba pecados y te permitía la entrada al cielo, aunque no era requisito suficiente, sí era requisito necesario el bautismo. Entonces, San Cipriano dice, ¿cómo puede ser que ellos digan que cualquier bautismo, en cualquier lugar, de cualquier manera, hecho por cualquier persona, conceda la gracia del bautismo, siendo que Cristo mismo dice, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos? Pueden ahí tener la cita en Mateo 7:21. Y vuelve a avisar y enseñar que para que nadie se deje engañar por los pseudo profetas, hoy diríamos los pastores protestantes, y por los pseudo cristos que querrán hablar en el nombre de él, es decir, vendrán como enviados, pastores como que son enviados por Cristo, pero en realidad no son enviados de Cristo. Dice, para que nadie los engañe, dice Cristo, muchos dice vendrán en mi nombre diciendo yo soy ungido, recordemos, cristiano significa eso, ungido, y engañarán a muchos. ¿Quiénes? Los protestantes. Y después añades, vosotros estad precavidos, mirad que os lo he pronosticado todo, en donde se ve muy claro que no se debe oír y admitir enseguida todo lo que se profiere como en nombre de Cristo, sino solo aquello que se hace al amparo de la verdad de Cristo. Es muy interesante lo que está enseñando San Cipriano ahora, porque refleja la enseñanza de muchísimos padres de la iglesia y de los primeros concilios de la iglesia. Y es el siguiente, el bautismo es el ungimiento del cristiano, porque somos ungidos con el Espíritu Santo. Y Cristo dice, vendrán muchos que se dirán ungidos, es decir, bautizados. Vendrán muchos que se dirán ungidos o bautizados. Y vendrán muchos supuestos ungidos en el nombre de Cristo, predicando supuestamente a Cristo, pero en realidad van a engañar. Van a engañar. ¿Sí? Y San Cipriano dice, hay que tener cuidado con estos falsos bautismos, estos falsos bautizados que van a andar engañando. ¿Sí? Porque no reciben la gracia del bautismo aquellos que están en esa situación. Cipriano entonces combina el hecho de que el bautismo es el ungimiento con las palabras proféticas de Cristo, donde dice, habrá muchos que vendrán diciendo que eran ungidos o bautizados y predicarán un falso evangelio. Eso es lo que está profetizando Jesucristo. Ahora, los protestantes van a decir, no, pero entonces estos falsos ungidos son los católicos. No, no, porque San Cipriano se confiesa con nombre y apellido como un católico y pertenece a una iglesia que se confiesa católico, y Cipriano le escribe cartas al Papa y recibe cartas del Papa porque confiesa en la autoridad del Papa. Es una iglesia católica la iglesia a la que pertenece San Cipriano de Cartago. Entonces él se está refiriendo a los herejes, no a los católicos, sino a los que están afuera y a los que, haciéndose pasar por católicos, estaban siguiendo doctrinas de los herejes. También dice
Cipriano en Cartago, en sus tratados sobre la unidad de la iglesia, que aquí está como PDF gratuito, en internet lo pueden buscar. La unidad de la iglesia de San Cipriano de Cartago. Dice, quien separándose de la iglesia se une a una adúltera, así le llamaba Cipriano de Cartago a las sectas, las llamaba adúlteras o rameras, dice, se separa de las promesas de la iglesia y no alcanza los premios de Cristo quien abandona su iglesia. Este se convierte en un extraño, un sacrílego, un enemigo. No puede ya tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Y está diciendo que un sectario protestante no tiene a Dios por padre, aunque diga tener a Dios por padre. No es un amigo de Cristo, sino que es enemigo. No es un santo, sino que es un sacrílego, ¿sí? No es un cercano en comunión con Dios, sino que es un extraño. Y no pertenece a la iglesia de Cristo, sino que pertenece a una congregación adúltera, a una congregación que es una prostituta, una ramera. Esos son los nombres que San Cipriano, y no es el único, hay muchísimos otros padres de la iglesia que usan el mismo lenguaje para referirse a todos aquellos que se han separado de las promesas de Cristo por haberse separado de la iglesia de Cristo. San Atanasio de Alejandría. Tremendo, San Atanasio de Alejandría, el obispo que fue en al menos 5 ocasiones desterrado por predicar y defender la doctrina de la Trinidad en plena época del arrianismo. Y fue desterrado incluso hasta por emperadores paganos, como Juliano el Apóstata. Dice en su carta contra los paganos, San Atanasio de Alejandría dice, pero los sectarios que han caído fuera de la enseñanza de la iglesia han naufragado en lo relacionado a su fe. Es decir, ellos están en un barco que anda a la deriva en el medio del mar sin ir en dirección hacia el puerto de salvación. Son un barco a la deriva que se va a hundir tarde o temprano en el medio de las tempestades del mar, mientras que el barco de Cristo va dirigiéndose hacia el puerto de la salvación. Esto es lo que dice San Ignacio acerca de las sectas o religiones protestantes de aquella época y de hoy. Vuelve a decir ahora, pero en las cartas festales, pero después de él y con él están todos los inventores de impías herejías, que en realidad se refieren a las escrituras, pero no mantienen las opiniones como los santos han dictado, y recibiéndole como la tradición de hombres, se equivocan. Miren, pregúntale a cualquier protestante que te enseña sobre la tradición apostólica y te va a decir que es tradición de hombres. Yo he hecho 3 videos en mi canal en YouTube, les pido por favor vayan y los vean. He hecho 3 videos en mi canal de YouTube sobre la tradición apostólica. Y allí explico todos estos pasajes que los protestantes usan mal para decir que la iglesia está llena de doctrinas o tradiciones de hombres. Bueno, San Atanasio de Alejandría, que era católico, ¿sí?, que propuso un credo en donde él dice que el que no, y lo voy a mencionar más adelante, el que no confiesa la doctrina católica no puede salvarse. Este recontra católico llamado San Atanasio de Alejandría dice que los protestantes de aquella época decían que las doctrinas de la Iglesia Católica son tradiciones de hombres y se equivocan, ¿sí? Son todos inventores de impías herejías que no mantienen la opinión como los santos han dictado. ¿Y qué está diciendo San Atanasio? Lo mismo que dijo San Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8-9. Dice, los santos, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles que recibieron el Evangelio y que también fueron santos y predicaron todas estas cosas, dice, los protestantes de aquella época no quieren recibir la doctrina de los padres de la iglesia porque dice que son doctrina de hombres, tradiciones de hombres. Más claro, échale agua, dice el dicho. Es un problema de malas interpretaciones de la Biblia. Los protestantes vienen con la Biblia debajo del brazo, pero lo único que están haciendo es ensuciarla con la transpiración que tienen debajo del brazo, porque no están enseñando la tradición apostólica, están enseñando doctrinas y herejías inventadas por ellos que no son las que han enseñado de forma ininterrumpida los cristianos desde el siglo I en la Iglesia Católica hasta hoy. La pregunta entonces ahora es, bueno, recapitulamos. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es un cismático? ¿Cuál es el destino de los que están con ese pecado? La iglesia debe ser
una. Existe una tradición apostólica con la que se combate a los herejes y sectarios. Y vimos varios. Ahora vamos a cambiar de tema para empezar a ver cuál es la iglesia apostólica. Porque tiene que haber una iglesia original, tiene que haber un mecanismo que permita la subsistencia de esa iglesia original a través de los siglos. Entonces tenemos que llegar hasta hoy para descubrir cuál es esa iglesia católica que fue la original, que ha seguido siendo la original y que tiene que seguir viva hasta hoy conforme a la promesa de Cristo de que siempre va a persistir la iglesia católica hasta el final de los tiempos, que Cristo iba a estar con su esposa todos los días hasta el fin del mundo. Dice San Dionisio de Areopagita, discípulo del apóstol San Pablo, primer obispo de la iglesia de Atenas. Dice, los diáconos designados, junto con los sacerdotes, colocan sobre el altar de Dios el pan para consagrar y el cáliz de salvación. Cita de 1 Corintios 10:16. Una vez que toda la asamblea ha cantado el himno de la fe católica, el credo, hago pequeño paréntesis, fíjense qué tan antigua es la costumbre católica de recitar el credo durante la celebración de la misa. ¿Y haciéndolo cuándo? Dice, dice que primero cantan el credo y luego colocan el pan el pan y el cáliz de salvación para ser consagrado. Dice, lo colocan sobre la mesa una vez que toda la congregación ha cantado el himno de la fe católica. Es decir, cantaban el credo de la fe católica y luego entonces colocaban el pan y el vino sobre la mesa para ser consagrados y transubstanciados. Esto es el lenguaje católico. Pero le llama el himno de la fe católica, no bautista, no protestante, no mormón, no testigo de Jehová, no adventista, no luterana, no calvinista, no. El himno de la fe católica. Entonces el santo obispo hace una oración y pide la paz para todos, que en latín sería el Dominus Vobiscum, o la paz sea con vuestro espíritu. Pide la paz para todos. Es un acto que está en la liturgia católica desde el siglo I. El obispo, dice, y se concluye la mística lectura de los dípticos sagrados, la costumbre de leerle la Biblia al pueblo, costumbre de la iglesia católica que ha desaparecido en las iglesias protestantes, porque ellos explican la interpretación pero no leen la Biblia prácticamente. Son muy pocas los cultos protestantes donde se lee la Biblia. Se lee así el párrafo o el pasaje completo. El obispo y los sacerdotes se lavan las manos con agua. Eso no es protestantismo, eso es catolicismo. ¿Por qué? Porque acaba de tocar el cuerpo de Cristo. Está por tocar y va a tocar y luego acaba de tocar el cuerpo de Cristo. Entonces se lavan las manos y se sienta el obispo en el centro junto al altar y le rodean algunos diáconos y todos los presbíteros. Quienes han ido a un culto de iglesias tradicionales católicas ven que esto sigue siendo exactamente así. No solamente la celebración de la misa en el siglo I, estando los apóstoles vivos, era como es hoy en la iglesia católica, sino que además cantaban un himno de una fe, de una iglesia que se llamaba católica. Y esto lo escribe San Dionisio de Areopagita en un libro que se llama Sobre el sacramento de la Eucaristía. Entonces, se llama sacramento y además se llama Eucaristía. Más católico, imposible. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Pablo, Pedro y Juan, en ese orden. Dice, donde aparezca el obispo, esté allí la comunidad, así como donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Y esto lo escribe San Ignacio en su carta a los Esmirniotas 8:2. Y San Ignacio vivió la época de los apóstoles y fue martirizado en la primera década del siglo I, aproximadamente del siglo II, perdón, aproximadamente 107 después de Cristo. En el martirio de Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, dice una carta que escribió la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomela. La iglesia de Dios que peregrina en Esmirna a la iglesia de Dios que peregrina en Filomelio. Filomelio era una ciudad. Y todas las comunidades de la iglesia santa y católica, ¿sí?, que peregrinan por todo lugar, que la misericordia, la paz y el amor de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor os colmen. Como quiera que fuese, viéndolos sin ley, es decir, los paganos, que el cuerpo de Policarpo no podía ser consumido por el fuego, dieron orden al confector o rematador
que llegara a darle el golpe de gracia, hundiéndole el puñal en el pecho. Se cumplió la orden y brotó de la herida tal cantidad de sangre que apagó el fuego de la pira, y la turba gentil quedó pasmada de que hubiera tal diferencia entre la muerte de los infieles y de los escogidos. Al número de estos elegidos pertenece Policarpo, varón sobre toda ponderación admirable, maestro en nuestros mismos tiempos. Paréntesis, esta carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomena se escribió casi inmediatamente después del martirio eh, del mismo Policarpo. Bien, maestro en nuestros mismos tiempos, con espíritu de apóstol y profeta, obispo en fin de la iglesia católica de Esmirna. San Hipólito, acá me están pidiendo que cerremos a las 12:30, así que voy a apurarme. Dice, sin duda estáis admirado de ver un anciano a quien el espíritu del cisma largo tiempo había animado a detestarle de repente y recibir un honor, el martirio, al que parece no ser debido sino al más celoso defensor de la fe católica. Cuando los llevaban arrastrando al tribunal del prefecto, su alma victoriosa de los falsos dioses y del cisma aún sentía la alegría de verse bien presto en la libertad por la destrucción de su cuerpo. El amor que su pueblo le tenía había juntado una tropa de fieles de que estaba rodeado. Le preguntaron cuál era la verdadera iglesia, si la que tenía a Novaciano por cabeza, es decir, Novaciano era un falso papa, o la que obedecía a Cornelio, el verdadero papa. Huid, respondió, huid, hijos míos, del cisma del detestable novato. Reuníos a los católicos. Una sola fe os ilustre, una sola iglesia os junte, y esta iglesia es la antigua, y la que el gran Pablo reconoce, y que ve en medio de ella la cátedra de San Pedro. San Hipólito de Roma en su martirio. San Hipólito está diciendo que había una falsa iglesia católica, que era la del cisma de novato, y una verdadera iglesia católica, la que tenía por papa a eh, Cornelio. Y dice, hay una única iglesia y esta es la antigua, la original. Y dice más, dice, la que Pablo reconoce. Pablo era católico, según San Hipólito de Roma. Y además dice que ve en medio de ella a la cátedra de San Pedro. Pedro, al igual que Pedro, era católico. San Clemente de Alejandría, lo después leen ustedes acá, les leo la parte resaltada. Los cismas han construido asambleas humanas posteriores a la Iglesia Católica. Posteriores a la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es la original y toda iglesia que se constituya después de la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo. San Atanasio, como dijimos en su credo, dice, todo el que quiera salvarse, ante todo es necesario, resalto, es necesario que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. San Agustín de Hipona. El hombre no puede alcanzar la salvación excepto en la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia todo se puede lograr, pero no la salvación. Puede obtener honor, puede tener sacramentos, puede cantar aleluya, responder amén, puede guardar el Evangelio, la fe y predicar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ninguna parte, excepto la Iglesia Católica, le encontrará la salvación. Sermón a los cesarenses en su carta, ¿no? Y dice también, de idéntica manera, el hombre es cristiano. El hombre cristiano es católico mientras vive en el cuerpo. Hacerse hereje equivale a ser amputado y el Espíritu no sigue a un miembro amputado. Por tanto, si quieres recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desear la unidad para llegar a la eternidad. Amén. San Agustín en el sermón 267. Y acá les he puesto, no los vamos a poder explicar, una serie de gráficos en donde se muestra el árbol genealógico de cómo son las diferentes divisiones. No todos están
correctas, porque hay algunas divisiones que se formaron a partir de dos religiones, entonces las toman de un lado o del otro, pero sí les van a dar una buena idea. Habría que investigar todo mucho más y habría que hacer tal vez una clase o una serie de clases específicas sobre las historias de las divisiones, que no sería mala idea tal vez en un futuro hacer toda una serie de estudios sobre esto, pero no nos da el tiempo ahora para abarcar tanto. No sé ahora, Ricardo, si quieren hacer una serie de preguntas o cortamos acá directamente todo. No, no, está bien, Leo. Si alguien quiere hacer alguna consulta, obviamente tiene el micrófono ahí y la puede hacer directamente a Leonardo, quien estuvo exponiendo. Alguna consulta, alguna duda, algo que haya quedado. Obviamente, esto último que comparte Leo es sobre la historia de las divisiones. Como él dice, habría que tomarnos un tiempo particular para ver cada una de esas divisiones. Dios los bendiga. Dios te bendiga. No sé si me ven. Bueno, una pregunta, Leonardo. Precisamente en qué momento, a partir de qué momento se empieza a llamar Iglesia Católica. Siglo I. ¿Cómo se dio esto? ¿Has encontrado algo que tú digas aquí, a partir de este momento, esta persona, no sé? Sí, sí, bueno, para una explicación más amplia te voy a remitir a mi canal. Tengo 3 o 4 videos sobre el nombre de la Iglesia Católica. Justamente hice 2 o 3 videos sobre el nombre de la Iglesia Católica, quiénes lo enseñaban y en sus cartas cómo, por qué y cuándo la llamaban católica. Cuando uno lee todas esas citas, uno se empieza a dar cuenta de que la Iglesia primero se llamó cristiana. Tuvo varios nombres, se llamaban los nazareos, se llamaban los del camino, se llamaban luego cristianos, pero cuando empiezan a aparecer las sectas, porque al principio no había sectas, pero la primer secta la funda Simón el Mago. Vas y lees Hechos capítulo 8 y te encontrás con un tal Simón el Mago que funda el gnosticismo, como ya me lo he mencionado antes. Y al fundar el gnosticismo, después se empiezan a separar en un montón de sectas y sectas y sectas que se empiezan a difundir por el mundo entero. Entonces todas esas sectas se hacen llamar cristianos. Ahora, planteate esta situación. Vos vivís en la ciudad de Antioquía y querés viajar a la ciudad de Cesarea, y como ahí no tenés un mail o no tenés WhatsApp o no tenés nada, vos llegás a la ciudad de Cesarea y querés preguntar, bueno, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Porque quiero ir y porque necesito participar de la Eucaristía. ¿Dónde hay una iglesia cristiana? Ah, sí, mira, acá a la vuelta de la esquina tenés una. Vas ahí y te encontrás que esa es una secta gnóstica, esa se llama cristiana. Uy, no, esta no. A ver, le preguntas a otra persona que ande por la calle, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Porque esta de que me doy cuenta de que está acá no es cristiana. Mira, ya haces 10 cuadras para allá y ahí hay otra iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, vas allá y no, esta tampoco. Es otra gnóstica, está peleada con la primera gnóstica, pero tampoco es católica. Entonces los católicos dijeron, tenemos que ponernos un nombre, ¿sí? Para distinguirnos de la secta. Y justamente la secta y universal son todo lo contrario. Católico significa universal, del todo, la iglesia que está en todo el mundo, que tiene toda la doctrina y que te enseña toda la enseñanza de Dios y toda la enseñanza del Evangelio. Y la secta o sector era porque estaban regionalmente en un solo sector, porque tenían una parte del Evangelio y que muchas veces la tenían mal, y que otras partes no. ¿Sí? Entonces, de ahí surge la necesidad de distinguirse entre cristianos y católicos. Los católicos son cristianos y los cristianos son católicos, pero están los falsos cristianos, que ellos no se hacían llamar cristianos. Entonces, cuando vos vayas y veas esos videos que yo hice en mi canal, te vas a dar cuenta de que es en este sentido en el que le dan el uso, y hasta lo dicen explícitamente, dice que las sectas no conocen a la Iglesia Católica si no es por el nombre de católica. ¿Sí? Y la Iglesia Católica no conoce a las sectas sino por el nombre de su fundador. ¿Sí? Porque los católicos en aquella época no le llamaban a las sectas cristianos, les llamaban herejes, les llamaban sectas, les llamaban cismáticos, les llamaban valentinianos, nicolaitas, les llamaban por el nombre de su fundador o por la secta catafrigia, si era una secta que estaba extendida en toda la región de Frigia. ¿Sí? Así que
Bueno, ese es un poquito el origen y la razón, y se le empieza a llamar así en el siglo I. Como te digo, tenemos a San Dionisio de Areopagita, que es el que yo tengo registro, que le llama por primera vez católica, y esto es aproximadamente unos 20, 30 años antes de San Ignacio, que es el que generalmente se conoce como el primer en llamarle católica. Pero el problema es que San Dionisio escribe como 20, 30, 40 años antes que San Ignacio. Lo que pasa es que San Dionisio no le llaman San Dionisio, porque están los modernistas que andan diciendo que es pseudo Dionisio, que no le quieren creer a las doctrinas católicas. Dicen, no, San Dionisio es demasiado católico como para ser del siglo I, tiene que ser del siglo V. Y están entonces los mismos católicos serruchándose la rama, ¿sí? Cortando el cordón umbilical que los ata a los primeros cristianos, porque están diciendo que un escrito del siglo I no es del siglo I. Pero San Dionisio es el primero del que yo tengo registro en haberle llamado a Iglesia Católica, y lo hace en varias ocasiones y muy explícitamente. Excelente, Leonardo, muchas gracias por la participación. Ahí compartimos el canal, El Depósito de la Fe, es el canal de YouTube que tiene muchísimo contenido, muy bien diferenciado en distintos temas, en los cuales se puede obviamente sentarse todo el día a mirar y aprender de lo que Leonardo fue investigando y compartiendo católicamente en su canal. Así que, muy bien, si alguien desea hacer alguna otra consulta, acá en vivo, directamente a Leonardo. Y bueno, si no, invitarlos a participar el próximo viernes a la misma hora, por este mismo formato. Continuaremos con la segunda exposición a cargo de Leonardo, en este breve curso que denominamos los errores del protestantismo necesarios para conocer las distintas falsas doctrinas, no caer en ellas y ayudar a otros a salirse, a volver a la fe verdadera, a la fe católica, a nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como bien lo explicó hoy Leonardo. Así que, bueno, aparentemente no hay otra consulta, fue muy claro, Leo. Perdóneme un segundo. No sé si dejarlo para dejar esta pregunta pendiente para la próxima ocasión, pero ¿cómo traer y conciliar cuando Jesús dice, cuando los apóstoles le dicen, estas personas están haciendo cosas en tu nombre y sanando en tu nombre? Y él les dice, déjenlos, que si lo están haciendo en mi nombre, son míos prácticamente. No sé si dejarlo como para la próxima vez, como un comentario, o si quieres hacer un comentario la próxima vez. Gracias. Prefiero comentarlo ahora. Ok. En realidad la cita no dice eso que mencionaste vos, la cita dice más cosas, no dice déjenlos porque son míos, no dice son míos. Sí, sí. Segundo, no dice solamente el que no es contra mí, ¿sí? El pasaje habla de que no se opongan a los apóstoles y a la enseñanza que ellos habían dado a los siguientes, ¿sí? Porque Okay. si pensás, esa cita se escribe, ese evangelio se escribe ya en épocas en las que había sectas, ¿sí? Había personas que predicaban otra cosa, y lo que está enseñando Jesucristo es, no vayan y los masacren, déjenlos. Ahora, siempre y cuando, porque es lo que dice el texto, siempre y cuando no se opongan a ustedes tampoco. ¿Sí? No me acuerdo exactamente ahora la cita, tendría que buscarla, pero en su momento cuando la había estudiado yo me di cuenta de eso, que como protestante yo agarraba y decía, no, el que no es contra mí es a favor de mí. Sí, no, pero el texto no dice solamente eso. El texto también dice y menciona a la doctrina de los apóstoles, que era enseñada a la siguiente generación, y esta a la siguiente, y esta a la siguiente. Entonces, también dice, yo puedo predicar de Cristo, pero si me estoy oponiendo a la doctrina que los apóstoles enseñan a sus discípulos y estos a sus discípulos, entonces, ¿cómo compagino esta enseñanza de Jesucristo, como me está citando ahora, con la que hemos mencionado unos versículos atrás, de los versículos que hemos citado, cuando Cristo dice, vendrán muchos en mi nombre, haciéndose llamar ungidos, bautizados, ¿sí? Y serán falsos maestros.
Entonces, para compaginar tenemos que compaginar todo, no podemos agarrar y simplemente decir, mira, acá este versículo dice que déjenlos tranquilos porque el que no es contra mí está a favor de mí. No, 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 porque el versículo también incluye a las enseñanzas de los discípulos de Jesucristo y de los discípulos de los discípulos, de los discípulos de los discípulos de los discípulos, ¿sí? Por lo cual tenemos que armonizar todos, ¿sí? Jesús dijo, si no se ponen a sus enseñanzas, déjenlo porque no están siendo contrarios a mí. Ahora, si no están en una iglesia unida, sí entonces están atentando contra el Evangelio porque el mundo cree cuando ve una iglesia unida. Y sí están siendo de los que dividen la iglesia porque son llamados adversarios por Cristo. Cristo les llamó adversarios a los que se oponían a él, diciéndose llamarse ungidos, pero estando predicando falsas doctrinas. ¿Sí? Gracias, ahí me están poniendo la cita. ¿Sí? Si se fijan, lo escribe Marcos capítulo 9, pero Juan Marcos escribe su evangelio sobre el final de la vida del apóstol Pedro y a pedido de la iglesia, porque le decían, Pedro, por favor, déjanos constancia de tu evangelio, porque si no te vas a morir vos. ¿Y cómo vamos a saber? Entonces, Juan Marcos, a petición de la iglesia, pone por escrito todas las cosas por Pedro, por lo cual es un escrito bastante tardío cuando ya Simón el Mago había hecho y deshecho con lo que quiso, predicado de herejías por todos lados y tenía sectas gnósticas diferentes y divididas por todos lados. Entonces, ¿por qué la iglesia de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles combate tan duramente a todos aquellos que andaban supuestamente predicando a Cristo? Porque los gnósticos predicaban a Cristo, no nos olvidemos de eso. Los gnósticos predicaban a Cristo. ¿Por qué la Biblia y los discípulos apostólicos combatían tan duramente a las sectas cristianas, entre comillas, ¿sí? Y puede venir después alguien y decir, no, pero acá dice que si no es contra mí, déjalo, no le hagas nada. O sea, hay que armonizar todo con la Biblia y con la enseñanza de los padres de la iglesia. No sé si les explico ahora cómo es que empieza a encajar ese versículo en enseñanza total. Para mí cuenta mucho la intención. Aquí lo estoy leyendo completo gracias a la persona que lo puso. Es muy bonito lo que dice, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí. Muy bello. Y hace contar como la intención. Cuenta mucho. Sí, buscar los pasajes paralelos y vas a ver lo que te digo, de que en los otros pasajes de ese versículo también menciona a los apóstoles. Pues o sea, que no es una cuestión solamente contra Cristo, sino contra Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Que el que está contra nosotros está por nosotros. Ahí está, está en plural. No está Cristo solo, está en plural. Está Cristo y los apóstoles. Y allí está escribiéndolo una persona que no es apóstol, que es discípulo de los apóstoles, que es San Juan. Juan Marcos. Marcos, sí. Juan Marcos, sí. Entonces, el nosotros ahí se refiere a Cristo, a sus discípulos, a los discípulos de los discípulos, se refiere a la iglesia. El que no está en contra de la iglesia y está haciendo milagros por ahí. Bueno, Dios le concedió hacer milagros, ¿pero por qué? Porque no está en contra de la iglesia, en contra de los apóstoles y de la sucesión de los apóstoles. Se entiende que todo armonizado con todo, te das cuenta que no es simplemente yo predico a Cristo, pero estoy en contra de la predicación de los padres de la iglesia. Sí, todo armonizado con todo. Tienes todo razón. Armonizado, exactamente. Sí. Gracias. Buen día, no, profesor Esteban. Profesor sí. Esteban, buen día. ¿Cómo? Buen día. Sí, se escucha, se escucha. Buenos días. De antemano muy agradecida por este curso, está muy rico. Y quisiera, por favor, si usted podría repetir o darnos algún dato sobre los padres apologetas, mencionar aquellos nombres para poder yo también buscar y pues empaparme un poco más. Muchas gracias. Bueno, podría mencionarte nombres, lo que te voy a recomendar es que vayas a mi canal y vas a encontrarte, para los que no sepan, YouTube tiene, en mi canal, ustedes entran a mi canal, youtube.com/el depósito de la fe, no lo escriban así como lo pasó aquí, se los voy a escribir yo ahora, denme un segundito. Sí. Lo pueden escribir así directamente, sin los caracteres raros, youtube.com/el depósito de la fe, y les va a aparecer la pantalla y hay una sección que dice listas de reproducción.
ahí hay una lista de reproducción que se llama Padres de la Iglesia, en donde yo he hecho un video, no un video, perdón, una serie de videos donde hablo de todos los padres de la iglesia, cronológicamente, qué enseñaron, qué escribieron, qué creían. Incluso hasta la vez pasada hicimos con Ricardo, no sé si Ricardo les podés poner el link, buscar ese texto, ese video que hicimos con vos, ¿te acordás? Que no estaba en el contexto del otro curso, sino que es un video público que está en mi canal, donde dijimos, bueno, quiénes eran los padres de la iglesia y qué enseñaban. ¿Te acordás de ese video que hicimos? Bueno, si les pones acá, por favor, el link, porque yo no pierdo el tiempo acá buscándolo. Entonces, en ese video estoy mencionando justamente esto que vos me estás preguntando. Los nombres de los padres de la iglesia, en qué época, qué enseñaban y qué creían. Fue una introducción justamente que hicimos con Ricardo a todo un curso anterior que hice sobre los padres de la iglesia, sus enseñanzas y este curso mismo antiprotestantismo. Así que creo que ese video te va a responder todas y muchas más de las preguntas que pudieras hacerme en relación a los padres de la iglesia. Me parece que es más respuesta la completa si te doy, más completa la respuesta si te doy ese video que si te los menciono ahora por nombre a todos. Exacto, sí. Bueno, yo no lo estoy encontrando, pero ahora voy a tomarme el tiempo para ubicarlo y obviamente compartirlo por email y por nuestros grupos. Si es tan amable, Leo, también si en algún momento luego, cuando lo tenga listo, puedes compartir la presentación, que ahí me la estuvieron pidiendo, si sos tan amable, el PowerPoint que usaste, que está bastante detallado en cuanto a las citas y demás. Sí, sí, el PowerPoint se los armo, se los comparto ahora. No sé, te lo doy a vos y vos se los das a ellos. Sí, yo después se lo reenvío, no hay problema, pero tranquilo, con tiempo, no hace falta enviarlo ya nomás. Bueno, lo estoy buscando el video en mi canal, si me aguantan un segundito. Sí. Si quieren ir haciendo alguna otra pregunta mientras yo busco. Solo darles las gracias por este excelente curso. Nos aguantamos las clases que sean, por favor, muchas. Muy amable, muchas gracias. Estuvo muy interesante escucharlo a Leonardo y todo lo que estudió, y la cantidad de videos que tiene en su canal es para pasársela al día mirando y obviamente aprendiendo, así que es un lujo que lo compartamos acá y esté Leonardo entre nosotros. Como él contó su testimonio, fue un pastor de mucha formación protestante antes de su conversión, y su conversión vino a través de estos padres de la iglesia que tanto estudió y tanto sigue investigando, así que no hay que perder, y obviamente se deben suscribir al canal de El Depósito de la Fe, apretar ahí la campanita de manera que reciban todo el contenido que Leonardo va generando día tras día. Sí, Ricardo, un par de cositas. Primero, acabo de poner ahí el link al video que les estaba comentando. Y segundo, aclarar que no fui pastor, aspiraba a ser pastor, estaba estudiando para ser pastor. Y de hecho en uno de los seminarios bíblicos en los que estaba, yo le enseñaba a otros que iban a ser pastor, porque daba clases en el seminario en donde otros también estaban aspirando a ser pastores, pero yo no llegué a ser pastor porque me salí de los bautistas antes de dedicarme al pastorado. Fui simplemente un predicador por 20 años, pero no llego al pastorado. Claro, muy bien, gracias por la salvedad, y obviamente a Dios gracias que te tenemos entre nosotros nuevamente, así que muy bien. Los invito, si podemos compartir una Ave María a la Virgen en el día de hoy, que es el día de la Encarnación. Contamos hoy, a partir de hoy, su embarazo, 9 meses, llegamos a Navidad. La Madre de Dios también estuvo embarazada, tuvo ahí su gestación desde su Inmaculada Concepción y por voluntad del Padre, así que agradecerles a todos la participación, invitarlos nuevamente al próximo viernes, y obviamente a Leonardo por tanto detalle y tanta sabiduría compartida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
El Benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa Santa María, María, Mater Dei, ora ora pro pro nobis nobis peccatori, peccatori, nunc et in hora ora pro mortis nostre. Amén. Amén. Dios Muy les bien. bendiga. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos Muchas el viernes. gracias. Gracias, Leo. Nos Buen vemos. día hasta la para próxima. Leonardo, Ricardo, impecable. Gracias, Leonardo. Chao, Y chao. Ricardo. Dios les bendiga. Gracias, gracias.